Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy nos encontramos para hablar de la seguridad y la prevención frente a los riesgos eléctricos en los espacios públicos. Está con nosotros Guillermo Guilleto y Victoria Muraro, son ambos ingenieros de la empresa Guilleto. Es una empresa que hace 42 años que, entre otras cosas, se encarga de la seguridad eléctrica y la protección. Así que bienvenidos, muchas gracias a ambos por este tiempo y este espacio y por preparar esto para todos nosotros, y gracias a todos por estar, todo suyo. Bueno, buenos días a todos. Como nos presentó Sofi, mi nombre es Victoria Muraro, estoy acá en la empresa de Ingeniería en el área de eficiencia energética y seguridad eléctrica, y él es Guillermo Guilleto y está en la parte de calidad de energía, bueno, también un poco de seguridad eléctrica y eficiencia energética. Bueno, hoy vamos a estar dando la charla sobre los riesgos eléctricos en espacios públicos, para que conozcan un poco a qué riesgos estamos expuestos habitualmente y que uno no es consciente. Genial. Yo voy a estar en el chat, cualquier cosa también contestando un poquito de preguntas. Bueno, todos estamos expuestos en la vía pública, en plazas, en instituciones públicas, donde hay riesgos que no somos conscientes. Por ejemplo, ya sea el caso de que salimos a correr y elongamos en una columna de iluminación, o por ejemplo cuando atamos la bici en vez de en un árbol, el bicicletero, también en una columna de iluminación. Eso ya representa un riesgo que en el momento nadie es consciente de que puede haber algún accidente. Por ejemplo, si la columna esa está cargada, uno al tocarlo puede hacer una descarga y bueno, una electrocución. En Córdoba, por ejemplo, se registran al año 36 muertes por electrocución en espacios públicos. Bueno, acá hay una imagen de un caso. Y acá nosotros decimos que en una realidad, o sea, hay varios casos, pero muy pocos son presentados o dados a la luz. Y cómo nosotros de los municipios, como ciudadanos, podemos ser actores del cambio. Es normal en las instalaciones que se genere un desgaste en las mismas, pero es muy importante que desde los municipios se proceda a hacer un control sistemático y un mantenimiento de estas instalaciones para evitar todo lo que sean los riesgos eléctricos y bueno, evitar estos tipos de accidentes. Y no solo eso, sino también es muy importante la capacitación, desde el personal que trabaja en los municipios hasta todos los ciudadanos. Es importante que esta información se difunda porque, para que todos seamos conscientes de los riesgos que hay. La pregunta por ahí que tendríamos que hacer nosotros es, ¿somos conscientes, o mejor dicho, conocemos el estado de nuestras instalaciones públicas? ¿Conocemos el nivel de riesgo que hay o el estado de mantenimiento que tienen? Y normalmente lo que nosotros en la práctica nos encontramos, tanto en municipios como en industrias, que no tenemos esa información. Entonces, no está disponible. Claro, y es una buena posibilidad, una buena forma de arrancar es conocer esos riesgos y empezar a auditarlos, o por lo menos a tenerlos en cuenta, no solamente en las obras nuevas, sino en lo que ya tenemos. En las obras existentes. Bueno, acá por ejemplo ahí pusimos unos casos. También el 40% de los incendios se generan por efectos de cortocircuito o alguna falla en la parte eléctrica. Por eso también lo que decimos que es muy importante el control y el mantenimiento de las instalaciones. Bueno, acá tenemos un par de preguntas. Después, si quieren ir poniendo en el chat alguna experiencia o algún caso que conozcan o que les haya pasado, o abrir el micrófono, nos pueden ir comentando y los leemos. Acá tengo unas preguntas para Guille. Tenemos, bueno, la primera, si es posible electrocutarse en una instalación que tiene un disyuntor. Bien, buenísimo. Esa es una pregunta que normalmente se hace, porque cuando pensamos que tenemos un disyuntor, pensamos que no hay forma o sea, estamos salvados bajo cualquier circunstancia. La realidad es que no.
por más que tengamos un disyuntor, tenemos forma todavía de tener un contacto directo y de electrocutarnos. Más que nada en lugares públicos donde las aislaciones no son las que podemos llegar a tener en una empresa, por ejemplo, porque hay cosas que están metálicas que están expuestas. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es, muchas veces ni siquiera hay disyuntor, pero aunque lo haya también tenemos un riesgo potencial. Bueno, después también, bueno, ¿qué elementos de protección eléctrica se conocen? Ahí va. Lo vemos después eso, pero normalmente lo que tenemos es la parte de puesta a tierra, conocemos que por ahí conocemos todos, y después lo que me gustaría por ahí ver después es que pensemos nosotros en qué son los elementos normalmente que tenemos como en la cabeza para protección y si realmente lo estamos usando como corresponde. Porque muchas veces tenemos, no sé, tengo protección, nos han dicho, tengo termomagnética, entonces estoy protegido. Y es una realidad media, porque podrías estarlo o no podrías estarlo. Es un poco más complejo que eso. Entonces lo que vamos a ver son los 3 elementos de protección más comunes, como para, no de la forma técnica, pero sino como para saber que no es un solo camino el de la seguridad, sino que hay varios. Bueno, después, bueno, ya lo dije en el ejemplo de la introducción, pero si se puede electrocutar uno con una columna de iluminación. Nadie más va a elongar en una columna de iluminación a partir de hoy. Del ejemplo de hoy. Bueno, después también otro ejemplo es si estoy seguro en un stand de feria. Está bueno. Esto surgió también un poco por un par de noticias que en Santa Fe o en la provincia, en un lugar, hubo una muerte por electrocución de un músico en un recital. Entonces uno se pone a pensar y dice, yo tengo un stand de feria que es, estás poniendo un stand con tomas, y claro, uno por ahí, y desde un lugar más inocente, llevas iluminación y no ves un riesgo directo ahí, porque vos tenés un stand. Y la realidad es que la gente que está dando vuelta en eso va a notar incluso que en este lugar me da cosquilla. Nos pasa normalmente. Entonces también fíjense que indirectamente no hace falta ir a algo que tenga iluminación o tenga un contacto vivo, sino que lo puedes tener incluso en algo indirecto como puede ser un stand. Entonces también cambia la consideración cuando tengo una plaza, es algo permanente, pero después tengo cosas que son dinámicas. Puedo poner juegos en una plaza, puedo poner una feria, puedo poner un concierto. Bueno, también tenerlo en cuenta cuando lo voy a hacer. Exacto. Y bueno, por último, si es lo mismo un adulto que un niño ante una misma descarga, una descarga eléctrica. Sí, eso es importante. Cuando veamos la parte de efectos sobre el cuerpo, todos los estudios que se hacen son en un promedio de gente entre 30 y 50 años, entre 25 y 45 años. Entonces, adultos mayores y niños tienen consideraciones especiales, básicamente son más susceptibles a la misma descarga. Entonces, cuando hablamos de una plaza, es crítico ya. Es mucho más crítico que lo que puede ser alguien que tenga un contacto con una persona más grande. Son más vulnerables los niños, básicamente. Sí, más que nada que están expuestos a las plazas o a los juegos. Bueno, acá es algo más explicativo, sería que es el riesgo eléctrico. Bueno, lo podemos definir como que es el contacto de la persona con la corriente eléctrica y que le puede causar algún riesgo a la salud. Y hoy tenemos 2 ejemplos. Ahí se puede ver contacto directo e indirecto. Bueno, el directo se refiere cuando el contacto es directamente a la instalación, por ejemplo, un conductor o un tablero, y el contacto indirecto, por ejemplo, la carcasa de lavarropa o de una heladera, cuando se toca un equipo que por algún defecto en la conexión interna está todo cargado la carcasa, bueno, y la persona toca el equipo y hace la descarga sobre el cuerpo de la persona. La pregunta sería, en un espacio público, ¿cuál es la heladera del espacio público? La columna de luz, claro, de iluminación, por ejemplo. Cuando vimos la primera imagen, cuando comentamos de la charla, por ahí recibíamos algunos mensajes o me ha pasado que me han mandado imágenes de vas a una plaza y tenés los cables sueltos, porque bueno, capaz que lo chocaron con un auto y quedó así. Ese sería el típico caso de un contacto directo, en donde vos tocas el conductor vivo. Y el caso indirecto es el menos obvio, que es tengo una columna
de iluminación, o tengo ese puesto en el cual, tal vez sea un puesto supongamos, del recital, en el cual no hay nada vivo ahí, no hay nada que pueda electrocutarme en apariencia. Pero puede haber una parte interna que esté con algún contacto con la parte metálica de afuera, y eso indirectamente me terminaría cerrando el circuito por mi cuerpo. O sea, son los dos grandes riesgos. Bueno, esto también, como comentábamos antes, en qué es un incendio por riesgo eléctrico, que es lo que decíamos, que la mayoría de los incendios se generan por algún defecto en la instalación eléctrica, por ejemplo un cortocircuito, donde circula una corriente muy alta, puede generar una chispa o ser el foco de incendio que, bueno, que provoque el incendio de un hogar o de una institución. O también el tema de una térmica que esté sobredimensionada, entonces no salta la protección antes y, bueno, y se provoca el calentamiento de los cables y, bueno, y posteriormente el incendio. Un caso que me acuerdo también de hace 2 meses atrás, una línea de alta tensión que alimentaba toda una ciudad. Esos conductores estaban, obviamente hubo un defecto y en verano hay mucho consumo. El cable se empezó a dilatar por efecto térmico, o sea, hay mucho consumo, el cable se empezó a dilatar, empezó a hacer más panza, más flecha, y ese cable caliente tocó en la parte de árboles que estaba debajo, y se produjo el incendio, pues se quemó la línea y se quedó sin luz gran parte. O sea, no solamente es un cortocircuito, sino a veces, fíjense que en el espacio público se da eso, y uno dice, tal vez una cuestión de poda, que uno podría haberlo previsto, se evita una ciudad entera que quede casi 6 horas sin iluminación. Sí, yo también escuché el caso de que también que se habían incendiado los dispensers esos de agua que están conectados, eso también había provocado un incendio en una empresa, bueno, pero se había podido controlar. Bueno, acá también la pregunta, si alguien la quiere responder, y si no, Guille, si es suficiente la puesta a tierra, si estamos seguros con eso. Bien, bueno, tenemos en la charla, y seguramente después, perfiles de ingeniería. En la charla sí está bueno. Y ellos se van a acordar, depende de la edad, hay una realidad. Por eso también hay que tenernos paciencia nosotros mismos cuando hablamos de seguridad. ¿Por qué? Porque los municipios tienen regulaciones que, obviamente, si vos querés ir a la ley nacional, tenés una cierta cantidad de leyes y normas reglamentarias, o decretos reglamentarios, normativas y reglamentos. Llámese AEA, en su momento era IRAM, antes que esté la AEA, y la Ley de Higiene y Seguridad a nivel nacional. La AEA misma, antes de que tome el tema, la IRAM era el que nos daba los parámetros. Y a lo largo de 20, 30 años fue cambiando esa solicitud. Por eso cuando uno va a ver el riesgo que tenemos en una plaza, hay que ser conscientes que probablemente encontremos cosas que no estén correctamente bajo una normativa. Un ejemplo, nosotros hace unos 30 años atrás, si vos vas a la reglamentación, te decía que, o hace 20, que para que un sistema de descarga atmosférica esté bien, o una puesta a tierra, supongamos que esta máquina eléctrica es una columna de iluminación, o el dispenser, o un compresor de aire, o la PC. Para que sea segura, tenía que tener una puesta a tierra menor a 10 ohms. Eso cambió en el tiempo, hay otros parámetros de la parte de seguridad. Entonces, una instalación que tenga cierta cantidad de años, es entendible y es lógico que no cumpla con las nuevas reglamentaciones. Entonces, primero, llevar ese mensaje, que ser conscientes que nos vamos a encontrar con cosas para mejorar y cambiar. Y por otro lado, acá lo que grafica este muñequito, este ejemplo, es que si yo toco una columna de la cual toda la parte metálica, vemos ahí, está puesto a tierra, el defecto aparente iría hacia la parte de la puesta a tierra, la jabalina, que vamos a ver después como la forma. Ahora, la realidad es que depende en realidad del circuito eléctrico que yo tengo, porque si supongamos que un nene que está descalzo, aunque tenga una buena puesta a tierra, dependiendo del sistema, podría estar teniendo un drenaje de tierra que no hace saltar ninguna protección,
y yo estaría con un circuito paralelo, como se ve acá, haciendo de resistencia. Entonces, podría, dependiendo de la protección que yo tenga, ser un riesgo o no. Lo que queremos decir con esto es que la puesta a tierra no necesariamente es seguridad. Por ejemplo, yo tengo una puesta a tierra en una columna y que esa tierra tiene un drenaje porque tiene un defecto de corriente, y al lado tengo un juego que es metálico y tiene una resistencia a 0. Lo que termina pasando es que las dos puestas a tierra no están al mismo potencial y se eleva uno de esos. Esto es como tener dos tanques de agua. Si uno de los dos se eleva, hay un flujo de agua de uno a otro. Eso es lo mismo, nada más que el flujo de agua es electrones y en vez de una manguera, el cuerpo del nene. Entonces, tocando esa columna, normalmente no pasaría nada. Si toco esa columna y toco un juego, tengo un riesgo de electrocución. Por eso la importancia de hacer ese tipo de auditorías que hace unos años atrás ni siquiera se podían hacer. El mensaje, entonces, podríamos decir que es necesario, pero no Pero no es suficiente. suficiente, claro. Por eso están los elementos de protección que los vamos a ver después más adelante. Acá. Bueno, Inmediatamente más. sí, ahí estarían los elementos de protección, que sería que es necesario que estén en todas las instalaciones. Bueno, primero se ve la jabalina, después segundo el disyuntor y tercero la térmica. Bueno, lo que es el disyuntor lo que hace es proteger a la persona contra un choque eléctrico. El disyuntor lo que hace es activar cuando detecta una diferencia entre la corriente de entrada y salida. Ese es más o menos el funcionamiento, como para explicar así en general, cuando se detecta que hay una pérdida de energía por otro lado, la energía de entrada y de salida no es la misma, entonces el disyuntor activa y corta la corriente. Ese es el elemento de protección para las personas contra algún choque eléctrico. Y después las térmicas es más que nada la protección de la instalación. La térmica tiene una cierta, va a saltar a una cierta corriente. Entonces, cuando una corriente es que la que circula por el circuito es mayor que la que soporta la térmica, salta y corta todo el circuito y protege la instalación de que se prenda fuego o de una sobrecarga. Bien. En una casa, por ejemplo, ¿cuáles de esos tenemos? En la casa de cada uno de ellos. Bueno, en la casa de En tu casa, por favor, en tu casa. Es necesario eso. Ninguno. Esa era una pregunta. Sí, es necesario que estén los tres dispositivos instalados. O sea, no es que ya con el disyuntor voy a estar a salvo. O sea, es importante que esté el disyuntor, la térmica, bueno, y la jabalina, obviamente. Hay una salvedad ahí que tenemos. Sí. No, y también es importante podemos tener disyuntor, pero si no está conectada a la tierra de la jabalina, no tenemos la tierra, el disyuntor no va a funcionar. O sea, es importante que esté conectada a la tierra para que funcione el disyuntor. Otra cosa importante que dijiste recién es, nosotros en nuestra casa, ¿tenemos disyuntor? Lo tenemos. ¿Funciona? No lo sabemos. Vale. Entonces, primero, porque de hecho los casos que vimos de electrocución tenían disyuntor, pero no actuaban. Entonces, lo básico que uno tiene que hacer es tocar el botón de test para asegurarse que salte en primer lugar. El botoncito ese, la fichita. Ahí va, ese botón. Que quiere decir que va a actuar, sí, pero no nos dice que en realidad va a actuar en el tiempo necesario. Por eso hay otro equipamiento necesario para certificarlo. Pero por lo menos sabemos que mecánicamente actúa. Es como un paso que nosotros podemos hacer sin necesidad de tener nada. Y otra cosa también importante es, y después eso es materia de otro curso, pero saber que si yo no tengo disyuntor, igualmente podría estar seguro. Pero tengo que trabajar otro tipo de parámetros y otro tipo de cálculos. De hecho, en Estados Unidos se usan normalmente térmicas sin disyuntores. Se usa el disyuntor solamente en espacios húmedos, por ejemplo. Pero bueno, se necesita otro tipo de intervenciones y no en todos lados se puede hacer porque nuestra reglamentación no lo permite. Y, bueno, otra cosa también, capaz que también es importante en un espacio público, en una institución, en la misma casa, capaz que tenemos los tres elementos de protección, pero también es importante ver que estén bien dimensionados. Si tenemos una térmica sobredimensionada, que corta una corriente
menor que la que supera el cable, se puede generar el cortocircuito y el incendio. También es importante eso, que esté bien dimensionado. Se me vienen tantos casos. Bueno, ahí hay unas imágenes de ejemplos. Por ejemplo, el primero que es un conductor que ahí falló la aislación, sea por sobrecarga o un cortocircuito. El segundo también una columna de luz, de iluminación, que está sin la tapa. Y el tercero es el caso de un caballo que se electrocutó en una columna de luz. Algo para las personas que no son perfil técnico de lo que hablamos antes. El conductor es como un caño de agua y la energía es como el agua que pasa. Si yo tengo una protección que es más grande que el caño de agua, o sea, yo puedo estar reventándose el caño de agua que la protección no se entere. La idea siempre es tener una protección ajustada a mis conductores, a mi necesidad, a mis tensiones de contacto. Entonces, eso es lo importante. Y lo que está mostrando Vicky ahora también es algo que por ahí no lo aclaramos, pero también son los índices de aislación importantes. Que lo que vemos muchas veces es que son cables que no están preparados para ese tipo de instalaciones. Y bueno, como un par de ejemplos más. Entonces sabemos que tarde o temprano eso, año más o año menos, va a tener una fuga a tierra. Listo, el efecto sobre el cuerpo. Esto que hablábamos antes del riesgo que tiene la corriente eléctrica sobre nuestro cuerpo. Ahí se puede ver que tenemos el tiempo de paso de la corriente en el cuerpo y la intensidad. Entonces es muy importante en este caso lo que es el tiempo en el que está la persona en contacto con la corriente eléctrica. Capaz que la intensidad no es alta, pero si el tiempo, como acá, la intensidad no es tan alta, pero si el tiempo es mucho en el que la persona está en contacto con esa corriente, sí ya es peligroso. Y ahí hay distintos ejemplos de contracción muscular, bueno, y la parte roja donde es la muerte que genera. Esto es lo que hablamos antes. ¿Se acuerdan que decíamos si la pregunta era si es lo mismo un niño en una plaza que un adulto? Esto es el claro ejemplo. Esto es de reacción corporal. Esa es la típica que ustedes dicen cuando las heladeras viejas, en vez de tocarla con la mano, era tocarla con la palma, básicamente porque el efecto en la zona 2, que es la zona donde ya empiezo a sentir algo, se contraen los músculos, entonces yo no podría soltar. Si yo toco algo con tensión en la mano, yo no podría volver a soltarlo, no podría descontraer esos músculos. Pero eso está tomado, todo eso, después en la zona naranja es como, bueno, si tengo suerte me salvo, si no, no, y en la roja es como que no la cuento. Esto está tomado, también son experimentos, pero está tomado sobre personas adultas, no sobre un niño. Por eso la solicitación de un niño es mucho más peligrosa. No es lo mismo, por ejemplo, si estaríamos hablando de uso hospitalario, esto no podría aplicarse. Cualquier inducción mínima daría un paro cardíaco. Entonces, es como que es una buena referencia, pero siempre tratemos de estar dentro de la zona verde. Y hoy podemos medirlo esto, podemos auditarlo, podemos diagnosticarlo. No, tenemos muchas más posibilidades. Ya, para prevenir. La idea es que el disyuntor siempre actúe. El disyuntor está para que yo actúe rápidamente, siempre son dos parámetros, cantidad y tiempo. Que actúe rápidamente para no irnos a la zona de la derecha. Claro. Bueno, hay otros casos de aplicación que se pueden ver ahí empalmes de cables. Bueno, acá era la parte del tornillo en la barra. Hay instalaciones sería que no están en buen estado, que corre riesgo de incendio. No, que tarde o temprano. Fíjate en la imagen anterior, Vicky, esta es típica que vemos en lugares públicos, la de la derecha de todo. Cables que son para interior de caño y el uso normal. Esto tiene cobre dentro, o sea que con las diferencias de temperatura, eso tiene un movimiento. ¿Qué termina pasando? Ese movimiento con algo de chapa termina haciendo que la aislación se va a romper. Entonces, esa aislación que se rompe termina siendo una fuga de tierra. Una patada que me da un mueble. La semana pasada nos dijeron, esta pared a veces nos da cosquillas, una pared de Durlock. Entonces, ese tipo de cosas son más normales de lo que todos creemos. Y acá, bueno, hay más imágenes, por ejemplo, ahí también otros cables sueltos y empalmados, ahí la parte de una instalación, o sea, ya vieja.
bueno, ahí la frase como para, en la gran de la educación no es el conocimiento, es la acción. Más que nada sería es poner hincapié en lo que es el control y el mantenimiento de las instalaciones, que es muy importante para evitar todos estos riesgos. Excelente. Y bueno, nosotros acá desde la empresa tenemos un programa de seguridad eléctrica integral, que lo que hacemos es bueno, hacer mediciones puntuales para asegurar la integridad de la instalación de la empresa. Bueno, acá en este gráfico mostramos para evitar los incendios, bueno, UPS, riesgo eléctrico, a lo que abarca el programa. Pero lo que hacemos nosotros es hacer mediciones con equipos especiales en toma corriente, lo que es continuidad en equipo, que es lo que comentaba antes Guille, si por ejemplo tocas dos máquinas, o por ejemplo en el caso de una columna y algún juego también metálico, ver la continuidad de esos equipos o elementos. También hacemos las pruebas de los disyuntores para ver si saltan la tensión de la corriente de fuga. Algo importante del programa es sistematizar. La idea, ¿cuál es? Sistematizar las mediciones y ir a la fuente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cumplir con la ley, lo que hago es medir puesta a tierra y me da OK. Pero nosotros no nos podemos quedar con eso. Después, bueno, ahí hay una pregunta en el chat, que después la leo, pero ¿qué nos encontramos aquí normalmente nosotros? Nos encontramos que, por ejemplo, no tenemos herramientas para exigir, por ejemplo, un privado, no tenemos herramientas para, tenemos una plaza, por ejemplo, y no tenemos herramientas para saber si eso cumple con la ley, pero si eso realmente hay un riesgo directo. Si eso realmente yo mido y tengo una tensión de contacto elevada, o si tengo una tensión de contacto correcta, pero un día de lluvia tengo un riesgo. Y eso es lo que tratamos siempre de evitar. Y sabemos, y también eso algo que tenemos que tomar conciencia, que lo que medimos hoy no es lo mismo que vamos a medir el año que viene. Porque las instalaciones se desgastan. Más allá de lo externo, de las cosas fortuitas, normalmente se desgastan. Entonces no me puedo quedar con algo que hice hace 5 años atrás, con algo que tengo hoy. Eso es un mensaje importante. Sí, por eso nosotros generalmente las mediciones las hacemos anualmente, o también cuando hacemos dentro del mismo programa hacemos predictivos en tableros eléctricos con el equipo de tomografía para ver el estado de los contactores, de los conductores, y eso se hace o semestralmente, o algunos lo hacen trimestralmente, porque es lo que dice Guille, que las instalaciones se van desgastando, entonces no me puedo quedar con la medición de 3 años atrás o 4 años atrás. O sea, eso hay que hacerlo periódicamente para tener un control sistemático. No, bueno, tengo acá una pregunta por privado, por la duda, no voy a decir quién, porque ya veo que por la duda, después si me da autorización lo decimos, que está bueno el aporte, porque es un poco lo que hablamos antes, y creo que todos nos vamos a sentir identificados con esto, que es, en las instalaciones fijas, estas cosas se van corrigiendo desde el área. Lo que se les escapa mucho es cuando se entrega en una feria, o un privado que organiza una convocatoria, instalaciones de arbolito de Navidad, ese tipo de instalaciones. Y qué importante el aporte, porque muchas veces nosotros como municipio no tenemos herramientas para ir a ver eso, pero también muchas veces tampoco tenemos ni siquiera un instructivo para decir, bueno, mínimamente ver este tipo de cosas. Nos perdemos el control sobre eso. Perdemos el control. Entonces, ahí es cuando tenemos un riesgo. Obviamente que primero hay que arrancar por lo que uno tiene, que son espacios públicos, todo lo que son plazas, ferias, parques, pero hay lugares que son de privados, que te organizan algo y vos no tenés y hasta en un espacio público, y no tenés esa velocidad de reacción para que se organice algo y antes de que se ponga a ir a verlo. La realidad es que en parques de diversiones, estas noticias que vimos al principio, se da, todos los años se da. Entonces, nosotros siempre proponemos buscar la forma de ayudar a la persona que lo va a instalar, porque a veces ni siquiera lo sabe, de los lugares, de las cosas mínimas que tiene que tener, como una especie de checklist, pero si no, tener la rapidez
o sistematizar el control para, por lo menos en algún momento, ir y medir algunos, aunque sea un muestreo de algunos puntos. Es un desafío, pero creo que es importante empezar a pensarlo, empezar a ser parte del cambio, tomar acciones para ser parte del cambio. Sí, imagina eso que decíamos de la capacitación o difundir lo que es que uno sea consciente de los riesgos, en el caso de una feria o algún evento que se arma en un plazo corto de tiempo, que capaz que no está dentro del programa, bueno, llamar a que hagan las mediciones, pero sí que sean conscientes de que las instalaciones sean seguras. Y después sí, en lo que es la parte de plaza o la parte de instituciones, sería importante que se realicen estas mediciones periódicas, así sí se asegura el no correr estos riesgos. También es cuando uno lo hace, no hacerlo, como a veces uno lo hace como municipio, supongamos, y no lo hace de cara a la sociedad, en el sentido de que hace algo que no se publicita. Y eso también hay que aprovechar, más allá de lo que uno pueda publicitar como gestión, sirve, porque si yo como municipio estoy auditando, estoy viendo qué cosas, el nivel de riesgo, qué acciones tomar, empezamos a concientizar con lo que dice Vicky, que la gente que esté en una plaza sepa que tiene un riesgo, si voy a hacer algo, saber que tengo ese riesgo. Entonces, del municipio concientizamos a toda la sociedad. Y esto puede llevarse a cada vivienda, a cada persona, a cada uno de los integrantes de la comunidad, para lograr esto, que no haya nunca más una noticia de estas. Ustedes se dan la idea de lo normal que es para nosotros que nos llamen diciendo esta feteadora nos da patada. Y ahí es cuando tomamos una acción. Bueno, la idea es que lo tengamos antes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer puntualmente. Quieren hacerla por el chat o abrir el micrófono. Ahí nosotros vamos a dejar, bueno, ahí están nuestros contactos, ahí los para que los... Bueno, Sofi y Mili también, si tienen una pregunta, la vamos a meter. Yo voy a pasar por chat los contactos, también la página de la empresa y un mail, por si quieren hacer alguna consulta por ahí también. Buenísimo, muy claro. Si querés, Vicky, dejar de compartir así también. Porque justo me pasó el otro día, en realidad no sé si es para ustedes o también para los municipios. Vieron que yo estoy en Buenos Aires y hubo una tormenta tremenda de viento que tiró muchos árboles y claramente rompió como cables y bueno, o sea, yo salí a la calle y me encontré con un montón de cables en el piso y demás, ¿no? Y ahí como los municipios deberían tener protocolos frente a esos casos, o sea, ¿cómo hacer para prevenir? O sea, yo por ejemplo no sabía que no me puedo apoyar en una columna, como que en general voy a entrenar y me apoyo, es como, yo como ciudadano, ¿no? Estoy hablando. Digo, ¿cómo se hace para prevenir, para llevar conciencia de eso? Porque tampoco, no sé si es factible estar controlando, o sea, puedes controlar todas las columnas, pero digo, ¿cómo hacer para evitar también que el ciudadano sepa que sí, que no? No sé, pregunto abiertamente, ¿no? Si algún municipio o ustedes me quieren contestar. Dale. Sí, para mí es importante eso, de hecho a mí me cambió también la forma. Yo tengo 2 sobrinas y cuando vos la ves jugando en un poste de luz es como que me agarra un preinfarto. Pero podría ser evitable eso. Sabemos que es un riesgo, pero podría ser evitable desde un montón de lugares de acciones que se pueden tomar, pero se necesita sistematizar eso, porque lo volvemos a lo de antes, el control de hoy no es lo mismo que el control del año que viene, porque las cosas van cambiando. Y sí, yo creo que no estoy seguro que se puede tomar esas acciones preventivas. Lo de la tormenta también hay mucho infortuito, pero si lograríamos nosotros hacer algo sistematizado para todos los espacios públicos, no, podríamos bajar ese riesgo, porque una tormenta eléctrica tiene un cable, abre una protección que dispara. Entonces podríamos tener esa tranquilidad y esa seguridad. Lo que hablamos antes de la parte, por lo menos la parte de plazas, tener eso seguro. Y después la parte de ferias, lograr ese protocolo que nos permita hacer algún tipo de medición y que no sea solamente, o sea, acá de nuestro lado el llamado a la acción, y que no dependa solamente de la persona que va a presentar una declaración jurada como vemos normalmente,
tomar acción en el sentido de que estar seguros que esa instalación es segura. Y el tema de la tormenta es un poco más complicado, Sofi, porque hay lugares que si tira una línea de baja tensión que queda colgando, es un riesgo que más bien yo capacitaría para evitar, por lo menos para ver que hay algo colgando ahí, no sé qué es el cable, pero por lo menos no lo toco, porque podría estar no soltando ninguna protección. Sí, también está bueno el conocerlo, conocer eso. Sí, y también que los días de lluvia o muy húmedos también se corre más riesgo que un día normal también. En algunos lugares lo que hicimos fue poner, por ejemplo, en columnas de iluminación algún tipo de aislante, o pintura aislante, cosas aislantes. Entonces uno que hace, ante la duda, haces todas estas herramientas, pero además pones una barrera de contención adicional. Entonces, si hay algún defecto entre el control de este año y el control del año que viene o del X mes, en ese medio que hubo esa fuga, por lo menos tengo otra barrera adicional de protección, que es lo que nosotros tratamos de recomendar siempre. Hasta nuestra casa misma, ¿no? A veces nos pasa. Para eso creo que lo importante es saber la fuga, ¿no? Como hacer los controles necesarios como para saber en dónde hay que arreglar, que no. Sí, tal cual. O una cosa tan simple como veo a alguien que tiene un problema en la calle de electrocución, que es el caso que pasó en la ciudad hace muy poquito, veo a alguien que está electrocutado y voy a querer ayudarlo y hay 2 personas electrocutadas. Eso tiene que haber una educación constante. Entonces, es algo totalmente evitable, simplemente capacitando, sabiendo que si hay una persona electrocutada tengo que ir a desconectar primero la energía y después ayudarla. Entonces, nos evitaríamos muchos incidentes. Bueno, ahí por el chat pasé, bueno, nuestros contactos, los números de teléfono, el mail y también la página de YouTube para que si quieren seguirnos, hay videos sobre este tema, bueno, también después el tema de calidad de energía, eficiencia, otros temas más. Bueno, el link hay LinkedIn, Instagram, Facebook y bueno, y la página web para que si quieren entrar o los servicios, ver un poco los servicios que brindamos en la empresa, pueden entrar por ahí y si no, hacernos la pregunta directa a nosotros. Tengo acá, ahí la tengo a Mili, y tengo otro aporte antes de Mili, las guirnaldas de luces colgadas en el arbolado o en los comercios, que ahora como está de moda eso, están por toda la verdad. Es algo que no está, debería estar reglamentado, sí, adhiero totalmente. Yo me había olvidado de eso porque nunca lo vemos porque no era tan normal. Pero tenemos instalaciones que a veces se cuelgan del negocio o a veces se cuelgan, o en una feria pongo un reflector agarrado a la empresa distribuidora de energía directamente y no hay, es como un gris eso, no lo tiene el comercio ni la municipalidad, lo tiene la distribuidora de energía, tremendo riesgo. Esas son cosas que nosotros creemos siempre que lo ideal es relevar, saber los datos que tenemos. Si no tenemos datos de cuántas columnas, cuántas guirnaldas tenemos, no podemos hacer nada. Medir y en función de las mediciones reglamentar. Y cuando decimos reglamentar es sistematizar el control. Porque nos va a terminar pasando esto de lo de siempre. ¿Qué tenés? Tal cosa, ¿es seguro? Sí. Y queda en un papel de alguien que te dijo que sí. Y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de evitar. Hay lindas cosas para trabajar. ¿Mili? Buenísimo, gracias. No, yo tengo una gran pregunta, ¿no? Porque ustedes hablan mucho de la concientización del ciudadano, después la responsabilidad del municipio, pero ¿en qué rol o qué programa conocen de las prestadoras que pueda llegar a traccionar? Decir, bueno, no sé, ya hay, me imagino, ¿no? Porque pienso en AISA, por ejemplo, que tiene una línea muy grande de lo que sería la responsabilidad de las conexiones domiciliarias, entonces, ¿cómo desde las prestadoras ustedes conocen programas o una manera en donde los municipios puedan traccionar y traer esa capacitación, esa concientización también de la mano de la prestadora que sea de la región, ¿no? No sé si conocen, si saben de buenas iniciativas, o mismo si los municipios pueden contar sus experiencias, incluso con las prestadoras, qué rol o qué vínculo tienen. Sí, estaría bueno por ahí que los municipios puedan aportar ahí, porque nosotros conocemos un par de distribuidoras que van a trabajar con la municipalidad en el punto de acometida, no en espacios públicos, además generalmente no nos da mucha bola. Así que los escuchen ustedes. ¿Quién se anima?
Sebastián, Anabela, porque tienen cámara prendida. No. Si quieren desmutearse. Hola, ¿cómo andan? Hola. No entendí bien la pregunta porque se nos corta un poquito el audio. ¿La relacionamos con las prestadoras de servicio eléctrico? Tal cual. Si ustedes tienen alguna relación o conocen algún programa de las prestadoras de energía que tenga la parte de seguridad, si trabajan en conjunto en algo o no. ¿Hay algún programa que Nosotros no tenemos un programa así con la prestadora de servicio eléctrico de acá. Lo que sí, tenemos muy buena relación y comunicación cuando hay problemas tanto de alumbrado público o en plazas, todo lo que sea dependiente de la municipalidad. Tenemos los contactos tanto de ellos y ellos los nuestros. responden Y rápidamente? responden rápidamente a solucionar el problema. Nosotros a veces solucionamos problemas de ellos, como fusibles aéreos, que nos dan el servicio a nosotros para mantener una plaza encendida o un alumbrado encendido, y ellos después, bueno, van y corroboran nuestro trabajo, digamos que esté bien hecho lo que nosotros hacemos en realidad. Acá la prestadora es una cooperativa, se llama Cooperativa Eléctrica de Salas. Aplicado a la continuidad de servicio, digamos, más que nada. Claro, Sí, exacto. sí. Y también si hay algo que, digamos, alguno de estas fallas que puede llegar a ver en alguna columna o lo que fuera, también estamos en contacto, tanto si nosotros no lo vemos o ellos lo ven, nos van avisando. A veces nosotros encontramos morcetos aéreos que están en mal estado, que eso depende ya de la prestadora, entonces les avisamos y bueno, ellos acuden y cambian los morcetos, todo lo que tenga que ver con aislación, y la línea que es, digamos que siempre baja desde la línea del transformador. Por lo general acá nosotros tenemos los servicios abajo del transformador. Abajo del transformador está el medidor y está el gabinete con las protecciones y todo lo que es la automatización del alumbrado público y plazas. Entonces, las columnas siempre están en riesgo, más esas donde tenemos el transformador arriba. Bueno, ellos dejan una buena puesta a tierra y todo, pero bueno, siempre con el paso del tiempo el plástico se deteriora y, digamos, por ahí no hay un seguimiento estricto en eso, ni desde el área nuestra, ni del área de ellos, porque a medida que se va rompiendo o se va yendo a la zona, se va avisando y se va cambiando. No, bueno, eso es lo que decía Miri, está bueno. Qué lindo sería poder instrumentar algo que se llamaba la acción, que sea una acción entre, bueno, en este caso cooperativo, la distribuidora, municipio y bueno, los profesionales, a organizar algo que se pueda llevar a todos los lugares, ¿no? Sí, hacer algún tipo de charlas o... Sí, O protocolo mismo, ¿no? O un tipo de un escuadrón de la seguridad que pueda ir recorriendo todo eso y midiendo, estaría bueno. Ajá. Sí, yo también estaba pensando en la parte de señalización también sería importante. Por ejemplo, las columnas de luz. Se podría poner una señalización como que indique que hay un riesgo eléctrico, por más que no tenga que esté segura, pero como indicar eso para que las personas, o sea, uno va a elongar o va a atar la bici, no ve la señal y no lo hace. Sería poner eso. Estaría bueno hacer tipo señalizaciones sobre los riesgos que hay. Sí, no sé, nunca lo hicimos eso, siempre fue una idea de poder hacer tipo una especie de, no le llamamos comité, pero una especie de grupo de acción, me gusta más, en el cual haya eventos, o sea, cosas cortitas a realizar, pero sistemáticas, mes a mes. Así que estaría bueno, lo que podemos brindar nosotros, información, lo que les pueda ayudar, y está bueno también esto de sacarse de la cabeza esto del que, bueno, hay tiempo puesta tierra, estoy tranquilo, porque no es así en primer lugar, y en segundo lugar hay un montón de cosas que se deberían reglamentar y verificar. Normalmente en las municipalidades no tenemos los recursos para ir verificando todo, entonces si logramos hacer algo que sea un llamado a la acción, de un grupo que podamos hacerlo mes a mes sistematizado, sería algo espectacular. Y en Argentina, que yo conozca, no hay
Así que la persona, o el municipio que quiera actuar en eso y necesite que le demos una mano, obviamente que nos consulte y todo lo que podamos aportar, de 10. Y después lo llevamos a todo ring. Espectacular. Muchas gracias, Vicky. No sé si algún otro tiene alguna consulta, alguna duda, algún aporte que quiera hacer. La verdad que es muy claro todo. Sí, Sebastián. Aprovecho para consultar. Todo el tema de generar energía en el domicilio que tienen los vecinos a través de pantallas solares o comprando un generador. Nosotros nos ha pasado que ha caído, después de una tormenta, hemos encontrado líneas de media tensión caídas o baja tensión y los bomberos de Defensa Civil trabajando al levantar los cables han sentido que tiene corriente, están energizados. Básicamente porque alguien no aisló el circuito interno de su casa y lo alimentó con un generador. Entonces es difícil de detectar quién está generando el riesgo, pero también es un riesgo para todos los trabajadores de seguridad que trabajan en ese momento. Tal cual, bueno, dos cosas en eso, es genial el comentario, ¿por qué? Porque en las líneas de media tensión, a mí me tocó trabajar cuando arranqué la empresa en todo lo que es media tensión, algo normal era justamente eso, teníamos por ejemplo, un corte programado, se sacaba la línea de servicio, se iba a trabajar y ¿qué pasaba? Alguien generaba con un grupo generador a su casa y lo mandaba de vuelta. Entonces vos, desde la distribuidora no venía energía, pero te venía del usuario. Eso es lo que dice Seba. Cuando empezó a pasar eventos, básicamente que se empezó a morir gente por esto, que fue mucha, en las distribuidoras en general, se empezaron a tomar otras medidas, entre una de las cuales sea la doble puesta a tierra para evitar justamente ese tipo de eventos. ¿Qué es lo ideal? Obviamente en la planta solar está súper prohibido en la ley nacional no tener la protección bidireccional, o sea, la protección de que cuando no tengo tensión que salga del sistema, terminantemente prohibido, difícil se va también auditar eso, y los generadores lo mismo, está prohibido poner generadores que no tengan una conmutación automática, pero la realidad es que todavía tenemos gente que lo hace. Es como, bueno, alguien que te bombea agua directamente de la red. Todavía está, hay que evitarlo obviamente, pero mientras tanto, mientras uno audite y demás, yo en mi caso siempre pensamos en eso, en por lo menos la gente que va, el bombero que va a sacar eso, que no esté riesgo él. Entonces lograr esa doble puesta a tierra, doble protección, aunque tardemos más en levantar el servicio. Pero es muy difícil, porque la reglamentación está, falta el control. La otra es que a través del municipio hacer algo específico, porque viste que como es ley nacional, ¿quién lo controla? Entonces por ahí el municipio, eso está bueno, sí, se podría hacer trabajar en algo, estoy pensando ahora en voz alta, desde el municipio, algún protocolo específico de eso, ¿no? No esperar que desde la nación se controle, tomar acción antes. Y ahí también el privado tener la conciencia, ¿no?, de lo que está haciendo, porque es una locura eso. Sí, ahí también la capacitación, ¿no?, es importante como para poder evitar. Es como siempre las tres grandes, o sea, prevenir, capacitar, prevenir, bueno, y después controlar. Sí. Y tener esos datos, porque decir, che, bueno, ahí eso, bueno, ¿cuántos generadores hay en mi ciudad? 425. Entonces ese dato a mí me sirve para empezar a ver si tomo una acción o no, o hacemos algo en conjunto. Son 5, bueno, los junto a los 5 y hacemos algo. Ese dato también está bueno. Porque a mí me gusta pensar mal. Digo, la persona que lo hace, evidentemente, sí, yo quiero creer que lo hace por desconocimiento. De haber de todo, pero vamos a suponer siempre que es por desconocimiento, entonces trabajando juntos le das las herramientas para que no lo haga. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta en estos últimos 3 minutos que tenemos, si no... Ahora si quiere. También hay algo que, como para acotar, finalmente es, se da en todo, ¿no? Pero a veces nos pasa, digo, cuando tenemos esa situación peligrosa que yo les comentaba, por ejemplo, vos vas a un supermercado, vas a una tienda, vas a una carnicería, a una verdulería, nos llega el comentario, por ejemplo, cuando hacemos el programa en un comercio o en una empresa,
vamos a relevar todo y empezamos a detectar cuáles son esos eventos. Y encontrás con gente que te dice, esta sí, no, esta en día de humedad siempre da patada. Entonces me pongo a pensar y digo, algo que ya nos avisó es un riesgo potencial que tarde o temprano va a pasar algo peor. Entonces, ¿cómo pensar, cómo hacer nosotros para que ese canal finalmente llegue a nosotros? Porque esa persona tuviera que haber tenido un canal directo para, no sé si una aplicación o algo, pero un canal directo para decir, che, ese grupo de acción, si estaría bien difundido, che, me da patada. O, Seba, tengo acá esto que me está dando patadas, cada pibe que viene me da patada. Y no se entera nadie. Porque no hay un canal de comunicación y prevendríamos, yo te diría, la mayoría de todos los eventos. Sí, 100%. Increíble, pero pasa. Sí, el Diego me da patada. Claro. Normal, digamos, normalizamos ese tipo de cosas. No, y hacer fácil la comunicación de eso, ¿no? De a la persona a la que le pasa poder tener acceso fácil a poder informarlo también. Bueno, por eso está bueno tener el referente. La persona o la empresa o el área que sea el referente. Bueno, muchas gracias, Vicky y Guille, por el tiempo y a todos ustedes por estar acá, consultas, nada. De verdad, gracias. Ahí quedaron los contactos. De todas maneras, yo voy a compartir en la comunidad la grabación, la presentación, que también tienen los contactos de los chicos para cualquier consulta que quieran hacerle, obviamente puedan ir directamente. También yo, como facilitadora de la comunidad, a disposición de lo que necesiten. Un placer escucharlos, Guille y Vicky, gracias. Dale, gracias a ustedes por la invitación, bueno, y por el espacio, y a todos los que se conectaron y nos estuvieron apoyando y escuchando. Bien, ahí Billy compartió también que les contamos que nosotros tenemos un portal de gestión municipal en donde también vamos a estar subiendo esta grabación, que la pueden compartir directamente desde ahí, pueden registrarse en ese link si quieren antes de que cerremos el Zoom. Obviamente igual yo compartí esto también por la comunidad, pero lo pueden tener a mano para que se registren y poder acceder a este webinar y un montón de otros materiales que tenemos para todos ustedes. Podríamos tomar el compromiso de armar algún flyer, algo mínimo, como para poder, algo más whatsappiable, como para algunos de los puntos sobresalientes para poder concientizar y bueno, los interesados también que vayan sumándose. Lo podemos compartir. Por ahí de esto sale algún proyecto colaborativo entre todas las municipalidades de reglamento de riesgos con alguna aplicación. ¿Quién te dice? Sería muy bueno, 100%. Bueno, gracias, de verdad, a todos. Bueno, Tu día.